Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando ya una nueva edición de Campus USACH por la 94.5 en FM y también por nuestro canal de YouTube. Estuvimos varios días ahí sin poder encontrarnos en este Campus USACH, pero ya estamos de vuelta. Entre los feriados, el fútbol, finalmente ya tenemos la oportunidad de volver a conversar con nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago respecto a los temas de la contingencia. Ya están con nosotros nuestros panelistas habituales de los días lunes, Norma Muñoz y René Jara. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y bueno, feliz de estar nuevamente con ustedes compartiendo el programa. Hola, ¿qué tal Rodrigo? Hola René, todo muy bien por aquí, la verdad, con muchas cosas, han pasado Ujú. tantas cosas desde la última vez que nos vimos. Sí. Hola, ¿cómo les va, Rodrigo, Norma? ¿Me escuchan bien? Perfecto, René. Y bueno, con bastante interés de empezar desde ya a conversar, y ya lo decía Norma, de la última vez que conversamos, el panorama o el ajedrez ahí electoral ha ido cambiando bastante, pues hay algunos candidatos que están bastante maltrechos, pero quiero partir con lo que sin duda es la conmemoración del día. A estas alturas de la jornada, hace 2 años, ya estábamos en una situación bien compleja, con varias estaciones de metro cerradas, afectadas. De alguna manera también algunos edificios afectados, lo del edificio de Enel a estas alturas ya también estaba ocurriendo cuando empezó a verse fuego en este edificio ahí en Santa Rosa, en lo que fue obviamente la primera jornada del estallido social, que me gustaría que pudiéramos conversar el día de hoy respecto a este tema. No solamente de lo que significó ese episodio, sino que además lo que trajo consigo, que dentro de otras cosas está esa convención constitucional que está avanzando a estas alturas. Norma, te dejo la palabra para que empecemos desde ya a hablar de este 18 de octubre en perspectiva, 2 años, a 2 años de que haya ocurrido todo este estallido social. Sí, mira, creo a ver, oye, es que me vienen tantas Ujú. cosas, tantos como imágenes, sentimientos, recordar qué estaba haciendo, o sea, dónde estaba. Fue un día, me acuerdo, bueno, un día sin duda simbólico con el que vino, ¿se acuerdan después? Que fue el 25. Sí. Fue muy, la verdad, fuerte emocionalmente, me acuerdo también ese minuto, y lo hablábamos con colegas, de lo que estaba efectivamente pasando en Chile, que era algo que se veía venir, es decir, habían varios no, sociólogos que estaban hablando que se estaba ahí gestando algo en la sociedad chilena, no se sabía mucho qué, Sí. y bueno, y estalló, ¿no? Eh, y creo que 2 años después, bueno, hay veces que dan ganas de decir, oye, ¿quién diría que 2 años después íbamos a estar en lo que Mm. estamos ahora? A ver, primero las cosas, yo creo positivas, sin duda es la Convención Constitucional y que ya se va a empezar a debatir efectivamente el texto, ¿no? Sí. Ya se pasó este periodo del Exacto. reglamento, de todas estas cosas, Partió hoy, sin y ir yo más creo lejos. exactamente, coincidió, digamos, coincidió además Mm. simbólicamente. Y yo empezaba hoy día a pensar, eh, quizás tenemos que comenzar a reflexionar respecto a qué hacemos con esta fecha 18 Mm. de octubre, porque efectivamente es nueva, para algunos es una fecha que no es tan positiva, para otros es una fecha positiva. Hay ciertos grupos de la población que todavía está asociando esta fecha a la violencia, a la parte más negativa de ese movimiento. Y pienso que como chilenos, reflexionar para llegar a una conclusión, porque yo creo que el 18 de octubre pienso que es una fecha simbólica que se merece un Mm. reconocimiento y poco a poco ir viendo de qué Sí. manera y cómo lo vamos a recordar, y ojalá que entre todos los chilenos lleguemos a un acuerdo de cómo vamos a recordar esa fecha. Más que con cosas buenas, cosas Mm. malas, yo creo que esa fecha sin duda es un hito. Estos cambios, ¿no? En la ciencia política existe toda una teoría y dice que hay minutos claves, ¿no? Donde los hechos y la trayectoria cambia, Mm. y se comienza a generar otra cosa. Y el 18 de octubre sin duda es eso. A mí me encantaría ya comenzarlo a celebrar de manera más nacional y que ya haya ese acuerdo. A veces yo me acelero con los procesos Sí. sociales. Eh, Ayer, ¿no? Una académica de USACH justamente comenzaba, hablaba mucho de eso, ¿no? De viendo este 18 de octubre, digamos que los cambios Mm. sociales no son rápidos, toman su Sí. tiempo, y en fin, tenemos la convención, hay cosas positivas, pero hay otras Sí. cosas que efectivamente toman su tiempo. La profesora Entonces, Katia para mí Araujo te es refieres una tú, ¿no? fecha,
La Katia Araujo, sí, Sí. justamente, muchas gracias, sí, y la Katia Araujo. Y yo creo que sí, una cosa un poco negativa, yo no puedo evitar no decirlo como dentro de mi área y no de lo que yo trabajo yo de políticas públicas, Mm, todos nos decíamos que había que tener cuidado con una cosa cuando se comenzó todo este debate constitucional, más de alguna vez lo hablamos también en la radio de, sí. ok, tenemos este debate constitucional, pero este es un camino mediano, largo plazo, pero entre tanto deberían estarse debatiendo también reformas de política pública necesarias para afrontar, digamos, todas esas Ujú, necesidades que se revelaron además y que fueron reveladas por la ciudadanía ese 18 de octubre, y eso creo que no ha pasado de la misma manera. mm, A veces a mí me digo, este es como caballo de Troya para ocultar la reforma que era necesaria tramitar en Chile respecto a las pensiones, que todo hecho. Se ha discutido mucho sobre el por ciento, pero no sobre la reforma de política ujú, pública necesaria en Chile, que es la forma que hay que discutir, que no tenemos por qué esperar la Constitución para hacerlo. Bueno, ahora ya la vamos seguramente a esperar porque ya está más claro. encima, pero en aquella época no. La salud, en fin, la educación también. Entonces, yo creo que hay unas ciertas reformas que se podrían haber comenzado a debatir y a implementar que no se ha hecho en estos 2 años. Yo creo que ese es el bemol que yo pondría. Ujú. René, también te dejo ahí la opción de no solamente hablar de ese día hace 2 años, sino que también, como lo señala Norma, ir haciendo la evaluación de la manera en que se han ido tomando distintos caminos para poder no solamente hacer eco de lo que se demandó en ese tiempo, sino que también proyectar ese país que todos y todas queremos. Bueno, esa es probablemente la tarea más difícil, ¿no es Mm, cierto? ¿Cómo se proyecta esto? Porque se trata de procesos largos, se trata de procesos que lamentablemente no responden a las agendas políticas, que son agendas más acotadas, dependiendo del gobierno, ¿no es cierto? 4 años, o incluso, ¿no es cierto?, la sobrevida, ¿no es cierto?, de un congreso. sí. Lo que yo veo en el fondo es que todavía hay cosas que no han sido suficientemente digeridas, ¿no es cierto?, por la sociedad. Me sorprende, por ejemplo, hoy día el temor que hubo durante todo el día, ¿no es cierto? De esta inquietud de lo que va a pasar, qué va a Sí. pasar, ¿no es cierto? Esta idea de que en los supermercados la gente se está acopiando, Ujú, todos querían llegar temprano a sus casas, ¿no es cierto? Y nada, bueno, vamos a ver que al final, ¿no es cierto?, del día, cuál va a ser el balance. claro. Quedan unas poquitas horas, pero bueno, me parece que de alguna manera esa inquietud habla, ¿no es cierto?, de una falta de digestión, ¿no es cierto?, de este proceso, de este inicio de proceso. Yo creo que el 18 de octubre marca un inicio de proceso y no teníamos todavía, bueno, tenemos algunas claves institucionales, pero las claves institucionales son una de las aristas, ¿no es cierto? Claro. Ese malestar no se resuelve solamente con el tema constitucional. Me parece que el tema constitucional Mm, es el tema fundamental, pero recuerden ustedes que es la salida institucional claro. que se elabora, pero eso Criticada por no algunos, además. necesariamente responde a lo social, y eso, y Ujú, eso me parece que ahí también podríamos equivocarnos, ¿no es cierto?, si pensamos que la resolución o la respuesta total, ¿no es cierto?, al 18 de octubre va a ser la constituyente, porque probablemente si tenemos esa expectativa vamos a quedar un poco mm, frustrados, ¿no es cierto?, porque hay males sociales que están operando de manera mucho más profunda, que no tuvimos la capacidad de vislumbrar, y ahí yo quiero ser súper honesto, las ciencias sí. sociales llegan tarde, ¿ah? Mm, No dieron con el tono, ¿no es cierto? Y esto pasa siempre en todo caso, no es culpa de las ciencias sociales, ni de la economía, sino que generalmente los movimientos sociales superan en su energía y en su profundidad, ¿no es cierto?, lo que podamos hacer nosotros como cientistas sociales, cientistas políticos, en fin. Y llegamos tarde y nadie podía prever esto. Leí a propósito de eso la entrevista que le hacen a Eugenio Tironi, y justamente es bien ujú. interesante como también se hace un diagnóstico desde ahí bastante eh, crítico, y que para mi punto de vista, y esto ya es una opinión personal, denota que todavía las élites, incluyendo el mismo Eugenio Tironi, todavía no entienden lo que pasó. Yo creo que el libro Mm. que él escribe justamente es como un prólogo de un libro que en algún momento va a escribir cuando realmente entienda lo que pasó. Bueno, es importante entonces ese acercamiento que tuvimos a esta conmemoración del día de hoy, de este 18 de octubre, que también nos sigue generando bastantes desafíos como ciudadanía, como sociedad y como país. Estamos en Campus USACH, como siempre en la 94.5, ahí conversando con René Jara y Norma Muñoz. Vamos a ir con música, vamos a escuchar lo que nos trae Muse ahora, Uprising. Estamos en la 94.5.
Ya estamos de vuelta acá en Campus Usach. Nos ven en el canal de YouTube de Radio Usach y también nos escuchan por la 94.5 en FM. Hoy día con René Jara y también con Norma Muñoz, revisando los diferentes temas que han estado dando que hablar. Tuvimos en los últimos días dos debates, el debate televisivo de 24 horas, de Canal 13, de Mega, de TVN, y el día viernes el debate de la ARCHI, de la Asociación de Radiodifusoras de Chile, que sin ir más lejos lo estuvimos transmitiendo íntegramente acá en Radio USACH, y todo esto a la par de lo que han sido los movimientos en torno a las candidaturas presidenciales, con un Sebastián Sichel que, dicho sea de paso, en 2 semanas ha tenido una caída libre a propósito del tema de su retiro del 10% en su momento, después en lo que tiene que ver con los apoyos que ha tenido a propósito de los datos que entregó el CERVEL de los empresarios del gas, y de alguna manera también ha ido cambiando bastante el naipe, como decía al principio Norma, de lo que conversábamos hace 1 o 2 semanas atrás. Yo no sé, René, cómo has ido observando este cambio del ajedrez que hemos tenido en los últimos días, con un Sebastián Sichel que de verdad ha estado recibiendo bastantes golpes en el último tiempo a propósito de lo que va de la mano de su candidatura. Sí. Bueno, recordando el último programa hace 2 semanas, ¿no es Mm. cierto? Creo que con Norma y quien humildemente habla, creo que le achuntamos varias cosas que iban Sí. a pasar. O sea, iba a ser una campaña cortita, pero bien intensa, interesante, donde iban a haber varios movimientos. Y estamos discutiendo básicamente lo que va a ser la segunda plaza. Yo creo que, bueno, ayer salió una encuesta de Cadem, ¿no es cierto?, Sí. que daba como primera opción de voto a Kast, ¿no es cierto? Que eso es bien sorprendente, en el fondo es Ujú. como un caballo, caballos que van a la mitad de la carrera y que se ponen a despejarse, ¿no es cierto? Toman distancia del resto, y que lo hizo en muy corto tiempo. No obstante, a mí me parece que lo que queda ahí en entredicho de alguna manera es cuál va a ser la segunda plaza. Hay una disputa muy interesante ahí, y a nivel de los debates y lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, a nivel general, ¿no es cierto?, en el espacio público, me ha parecido interesante la intensidad que ha tomado la campaña, sobre todo en esta dimensión que los politólogos llamamos la dimensión de la campaña negativa, ¿no es cierto?, de que no se hace mucho campaña por proponer por proponer nuevas ideas, ¿no es cierto?, por centrarse en los temas, en los issues, ¿no es cierto?, Sí. de los programas, como se hacía un poco con anterioridad. No obstante, si hay cierta centralidad, yo diría, por ejemplo, el tema de migración, el tema del cuarto retiro, esos temas siguen siendo Ujú. importantes, pero lo son solamente en relación a los aspectos negativos que demuestran, ¿no es cierto?, una campaña contra los candidatos y contra sus atributos más negativos. Y me parece que eso ha sido como bien característico de esta campaña corta, de esta campaña muy intensa que se ha Ujú. dado, que se ha centrado sobre esos temas, ya sea en el caso de Boris, ¿no es cierto?, sobre su experiencia política, en el caso de Sichel por su, de alguna manera, experiencia ligada a los sectores empresariales y al mundo del lobby, en el caso de Yanna Proboste, ¿no es cierto?, con su marido, ¿no es cierto?, que se ha tratado de hacer ahí una especie Claro. de palangón, de escribir una estructura, podríamos decir, y en el caso de Katz, ¿no es cierto?, respecto a sus eh, conversaciones más polémicas, ¿no es cierto?, su expresión sobre la ONU, en fin, entonces hay ahí o su vínculo, por ejemplo, con casos de violación de los derechos humanos, que también han Sí. salido a despejar en algunos programas. Entonces me parece La que inversión en lo que Panamá podríamos también. decir es que exactamente, y bueno, y eso toca como Sí. de coletazo, ¿no es Mm. cierto?, a Sebastián Sichel, que como bien se ha instalado en algún momento, si se fijaron, no se trataba de Sebastián Sichel, sino que se trataba simplemente de Sebastián. Y en ese Mm. sentido le pegó muy fuerte, creo yo, y es un gran damnificado. Creo que la campaña ha sido interesante desde ese punto de vista, no obstante, y aquí la preocupación, ¿no es cierto?, Mm. eso evita, lamentablemente, los debates de fondo. Los debates de fondo no aparecen hoy día, y yo creo que hay una sensación en el medio intelectual, incluso de los medios de comunicación, de preocupación de que no haya discusión sobre programas, debates, puntos de vista. Creo que Sí. eso se ha evadido, se ha pasado por el lado, evidentemente, sobre esas cuestiones que son las que finalmente, no sé si interesan más a la ciudadanía, Mm. no sé si a la ciudadanía le interesan más los cagüines que los otros temas. Lo que sí sé es que debieran interesarles más, porque Mm. son los temas de fondo, son los temas que a ellos les van a pesar en términos del bolsillo, de sus deudas, en fin. Creo que son los temas Mm. centrales que debieran construir, ¿no es cierto?, este nuevo escenario presidencial. Norma, también hablemos un poco de cómo también has podido seguir esos foros, esos debates,
y quedarnos un poco con la reflexión de René en torno a las temáticas que se tocan. De repente uno tal vez piensa son elementos que le son interesantes a algunos medios de comunicación, que de alguna manera tratan de levantar polvo con este tipo de polémicas un poco más superficiales. Por ahí también echar de menos más datos duros de parte de los candidatos. Me recuerdo que en el análisis que hacíamos post debate Archie, por ahí se echaban de menos también un poquito más de precisión en las cifras económicas a la hora de pensar en presupuesto para el próximo año. No sé cómo lo ves tú, Norma. Sí, mira, a ver, en términos, lo primero, una observación Ujú. respecto al medio. Qué importante a veces que es el medio que tiene, ¿no? El mensaje, un asunto Mm, básico en comunicaciones. sí. Pero pucha, yo soy fan de la radio, siempre lo he sido, esto proviene de mi abuelo, yo me acuerdo esta cosa, yo escuchaba radioteatro en la época, llegué a conocerlo, digamos, a mi edad, y me encantaba, y la radio tiene una onda, yo no lo bien imaginado, o sea, lo Ujú. quise escuchar Sí. El a ejercicio nivel radial. radio, ejercicio radial, y que me encantó. Vi una diferencia a nivel de contenido. Si bien es verdad que los candidatos no tocan cosas específicas, Sí. primero tanto de evidencias, ¿no? Lo que decía, decir, ok, si vamos a hablar de acciones concretas, de propuestas concretas, bueno, ¿cuáles son esas evidencias tanto de cuánto podría llegar a costar esto? ¿Qué es lo que Mm, dicen las evidencias respecto a las respuestas, la eficiencia que podría tener esas acciones en la sociedad? Y sobre todo a nivel también de consecuencias, que es algo que muchas veces no se mide, ¿no? Y yo creo que el 10% nos va a traer esa lección histórica porque tiene que ver todos esos retiros del 10%, por ahí ya los economistas están haciendo los cálculos, mm, con esta inflación que hay en Chile, en fin, ese es otro tema, pero me encantó a nivel temático, ya. me gustó el estilo, creo que además hubo, bueno, una representación de varias emisoras, entonces Sí. yo creo que eso apoyó harto y me encantó. Salió del show televisivo, o sea, en la Ujú. televisión es como un show, ¿no? Incluido las tenidas de las y los, ¿no? Periodistas, que a mí no me gustó para nada. Yo estoy acostumbrada más a los debates un poquito más clásicos, estamos hablando de una figura Sí. republicana, Un poquito más sobrio. presidencial. Claro, me gusta más que sobrio, no sé cómo llamarle, qué concepto le podemos llamar, pero estamos frente a la elección más importante que tiene un país, porque tiene que ver con, finalmente, cuando sabemos lo que es la república, Sí. cómo se el valor que tiene la presidencia y lo que significa un debate presidencial, Mm, que finalmente después resulta que nos vestimos con vestido de fiesta y empezamos a reírnos y echar tallas por temas. A mí eso no me gusta mucho. Y creo que la radio apoya en ese estilo, ¿no? Estilo republicano de un debate serio respecto a temas y me encantó. Ahora, bueno, ahí pasamos los candidatos y ahí hubo por ahí algunas peleas, algunas cosas, sí. los tiempos que trataban de interrumpirse y todo. Mira, yo creo que sin duda eso ya se comentó el viernes, se vio que Sebastián Sichel llegó como herido, digamos, y Mm, eso se vio en el debate. En algún minuto fue bien fuerte, me acuerdo cuando se enfrentan un poco con Proboste y con Boric respecto, bueno, a ciertas temáticas, los parientes del Estado, porque efectivamente tú hablabas, Sebastián ha tenido ciertos problemas y yo creo que esa caída libre es por algo que él además dijo que iba a defender, ¿no? Y que mm, era esta cosa de la transparencia, que era esta cosa de la honestidad, de ir de frente. Yo me acuerdo cuando él comenzó su campaña y que gustaba mucho, porque efectivamente él aceptaba que él venía y él había cambiado de opinión mm, en su evolución política y que había estado en un partido, que había estado en otro, que había estado en un gobierno, que había estado en otro. Y yo creo que eso sin duda fue un valor, pero luego no lo pudo defender más. Es decir, parece que esto era como algo de cierta manera vacío y que cuando se rompe la primera capa, las personas me da la impresión que adentro no están viendo nada más. Y esta capa se comenzó a romper rápido. ¿Eh? Yo tenía otros ejemplos. Bueno, tú hablabas, Rodrigo, el diez por ujú. ciento, pero yo tengo Sí. esta declaración que hizo sobre los derechos humanos en algún minuto, la llegada con una declaración cuando comenzó el problema de los Pandora Papers y este conflicto de interés con Piñera, Ujú. no supo enfrentar estas denuncias que le hacían por el financiamiento de campañas, de su campaña política Claro. anterior para diputado, si no me equivoco, cuando además él no era Sebastián Sichel, sino que se llamaba también. Entonces eso
empezó efectivamente a erosionar todos los valores en los que él había construido su candidatura. Si él su candidatura lo hubiera construido sobre otros elementos, quizás no hubiera erosionado su... O sea, a ver, vamos a una cosa muy simple. Sebastián Piñera y todos los problemas que él está comenzando a tener, porque han salido más en los Pandora Papers, ¿no? Ya no Sí. solo Dominga, sino ahora hay otro asunto. Imán. Él jamás construyó su candidatura evitando el hecho que él era un empresario, una de las grandes fortunas. A él lo atacaron, él nunca respondió eso. Entonces él no construyó su candidatura sobre eso, él la construyó sobre otras cosas. Ahora, evidentemente, ahora él va a tener problemas, pero lo que voy yo es sobre qué construyes. Y cuando tú defiendes un valor que es el centro de tu candidatura y ese valor tú mismo, por tus mismas declaraciones, lo atacas, ahí es donde empieza la desconexión con la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Bueno, además, el naipe cambió completamente, Sí. como decía, es decir, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, las evidencias de las últimas campañas electorales, cuando la extrema derecha se levanta, ha llegado en segunda posición, pero no ha ganado las elecciones. Entonces, vamos a ver si efectivamente Kast se va a levantar como una segunda, yo no estoy diciendo que eso pase, yo creo que nadie hoy en día puede decir qué va a pasar ese día en las elecciones, pero efectivamente capaz que si él llega a levantarse, y digo llega a levantarse porque su rechazo todavía es bastante alto, llega a levantarse como segunda opción, lo que dice la evidencia es que en general esa segunda opción de extrema derecha no ha llegado a la presidencia. Entonces, eso ha pasado en Francia, Alemania, en fin, en este último tiempo. En Europa tenemos esos ejemplos claros. Sí. Pero no sabemos mucho, o sea, no sabemos quién va a llegar, aparte que no sabemos cuál va a ser ese dúo, ¿no? Porque está Boric, Sichel, que está en caída libre, pero vamos a ver cómo rebota, porque la pelota cuando cae debe rebotar. Y vamos a ver cómo es ese rebote, si hay suficiente tiempo, un mes, mes y medio, que esas cosas funcionan a veces, y vamos a ver si esto va a ser un trampolín para algo para él, para seguir disputando, o si no, o va a seguir cayendo. Claro. De acuerdo a su comportamiento en el debate radial, la Archi, a mí me da la impresión que está teniendo una dificultad terrible a utilizar esto como un trampolín para rebotar fuerte y volver arriba. Y yo estoy pensando más bien que se va a quedar abajo, sinceramente, y que esto va a correr entre los tres que quedan, digamos, si sacamos aquellos candidatos que no están muy en... y ahí todo puede pasar. O sea, entre Jasna Proboste, que está remontando, vamos a ver en el tiempo que queda si puede seguir remontando. Un Boric que lo dan ya de ganador, yo tendría bastante mesura en eso, bastante, porque una cosa es la primera vuelta, otra cosa muy distinta es la segunda vuelta. Y bueno, y la extrema derecha, Felipe Kast, ¿qué es lo que va a pasar con él? Eso. Sí. Oye, vamos a tomar nota de todo esto, porque ahí René hacía mención a muchos de los puntos donde tuvieron bastante visión ambos a la hora de ir viendo el escenario presidencial. Vamos a ir con otro poco de música, vamos a escuchar a Pedro Piedra con Inteligencia Dormida y a la vuelta ya vamos con el último bloque de este Campus USACH. Último bloque del programa del día de hoy con René Jara, con Norma Muñoz, nuestros académicos del día lunes, para ir analizando los temas de actualidad. Estuvimos hablando de lo que es la conmemoración de este 18 de octubre, también lo que ha dejado estos días de debate y la situación de los distintos candidatos presidenciales. Me quiero quedar con otro tema que ha estado marcando bastante la agenda, que es la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y que va muy de la mano con lo que, Norma, estás tú señalando. De alguna manera también a la hora de hablar de estos del pasado, por ejemplo, de lo que pasa con Sebastián Sichel, los apoyos que ha tenido, el tema también vinculado con lo que está sufriendo en estos momentos el presidente, lo que tiene que ver con Dominga, lo que se ha dado a conocer también el fin de semana con el caso de Imán. De alguna manera también va poniendo un condimento extra al quehacer nacional que no deja de ser complicado en el marco de una elección presidencial, además.
Sí, ¿Quién perdón, va ¿quién, primero? quién iba? Sí, ¿Vas tú o yo? René, falta Dale, tú, René. René, Sí. dale, René. Sí, mira, cuando te escuchaba hablar, Rodrigo, ¿Mm? me acordé de una columna que también leí, me parece que ayer, ¿no es cierto?, que ¿Ya? de nuestro colega Alberto Mayor, Ajá. sobre que era una columna alusiva, ¿no es cierto?, al 18 de octubre, que me pareció bien interesante, mucho mejor como interpretación, ¿no es cierto?, del momento que otras lecturas que yo he encontrado, ¿no es cierto? No suelo estar de acuerdo con Alberto en muchas cosas, pero en esta columna creo que él da el clavo, y da el clavo, pero muy certeramente. Yo creo que gran parte de las cosas que han ido pasando desde el 18 de octubre en adelante no son solo responsabilidad de Sebastián Piñera, pero pucha que contribuyó, no Sebastián Piñera como persona, sino como su forma de ser Ujú, presidente, a la forma en que se desarrollaron los hechos, ¿no es cierto? El tipo de respuestas que se dio, el tipo de tensiones en las que él mismo se encuentra, ¿no es cierto? En términos de raíces, ¿no es cierto? De dónde están sus fundamentos como candidato, ¿no es cierto? Y también como personal político, ¿no es cierto? En una tensión permanente entre el negocio y, y interés público, ¿no es cierto? En una tensión constante, en una tensión constante entre lo que son sus actos personales y sus ujú. opiniones personales y lo que debiera ser la voz, ¿no es cierto?, presidencial, que de alguna manera es un desdoble de la persona misma. Y en ese sentido habría que separar esos espacios, ¿no es cierto? La famosa idea que estudian los historiadores del doble cuerpo del rey. Bueno, eso claramente aquí está absolutamente cindido. Entonces, creo que lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, con esta acusación constitucional nos obliga nuevamente a pensar esa pulsión que hubo en algún momento sobre el tema de sacar al presidente, de tratar de borrar, ¿no es cierto?, esta figura en el entendido no solo de que haya o no dolo o que haya responsabilidad, sino que en una lectura política que pone en el centro, ¿no es cierto?, de la responsabilidad la forma en que ha actuado el gobierno, no solamente por supuesto Sebastián Ujú. Piñera, sino que el gobierno que él conforma, los diferentes ministros que ha tenido y la manera en que han dado respuesta. El último caso, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con la militarización de la Araucanía, que me parece que también allí hay nuevamente un error o hay una insistencia, ¿no es Sí. cierto?, en volver a dar una respuesta identitaria que la da un cierto sector de la derecha, pero que finalmente no convence necesariamente al propio presidente, creo yo, en el sentido de que de alguna manera ese tipo de acciones, que son acciones más autoritarias, lo conflictúan, ¿no?, de alguna manera con su propio posicionamiento. Entonces, creo que esta acusación constitucional lo que vuelve a poner en la palestra es justamente este Ujú. juicio general, no solo sobre su alma, digamos, empresarial, a la cual evidentemente ni siquiera el fideicomiso ciego Sí. pudo superar, ¿no es cierto? Eso lo persiguió y lo va a perseguir probablemente siempre. Sino que más bien esa tensión que tiene el mundo político sobre de qué manera se puede juzgar las responsabilidades que él ha tenido en la forma, ¿no es cierto?, que se ha llevado los últimos 2 años de gobierno, que ha sido una crisis Ujú. social, política de magnitud, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el juicio que está suspendido y que se vuelve a abrir a propósito, ¿no?, Sí. de esta nueva acusación constitucional. Norma, también retomemos ahí el elemento acusación constitucional, ahí también aludía René a los, no solamente los análisis, sino que también a los escenarios que se proyectan por parte de diferentes analistas respecto a la situación del presidente Piñera. Sí, súper además de acuerdo un poco con la mirada de René. Para mí en el análisis yo creo que es bien complejo porque además yo sumo un factor que Ujú. es esta estabilidad institucional y de una institución que es la presidencial. Es decir, cuando miramos eso, ¿no? Y volviendo más a lo que decía incluso antes yo respecto a la República, Sí. ¿no? Y lo que implica esta institución presidencial. Y esta acusación en un contexto donde al parecer cada vez que se le puede cortar la cabeza a alguien, estamos como en una barbarie donde vamos, sí, cortemos la cabeza, efectivamente. Bueno, ahora la complejidad es la siguiente, y más allá del personaje y todo, si miramos esto desde un punto de vista institucional, hay un solo peligro, que esto se transforme después en un juego político de hacerle acusaciones, así como cuando comenzaron ¿se acuerdan? Cuando comenzaron las acciones constitucionales
a los Sí, ministros. sí. La primera fue, wow, qué terrible, y eso existe, no sabíamos que podía existir, oye, chuta, qué grave, y ahora ya es un juego de niños, ya, o sea, sí, ahora ya es como el papelito que está atrás, oye, cuidado que si no te acuso constitucionalmente. Entonces, a lo que voy yo es que, ok, sin sacar el mérito del hecho de que sea necesario o no necesario, ¿ah? Estoy haciendo un Ujú. análisis dentro de la institucionalidad, de cuando la institucionalidad utiliza sus propios mecanismos para corroerse ella misma, una sociedad se tiene que cuidar, Ujú. porque las instituciones nos sostienen de cierta manera. Entonces, ¿a qué voy yo? Eh, yo creo que aquí hay un debate, efectivamente. Primero, yo creo que este es un juego, ¿ah? O sea, primero yo creo que esto es un juego porque los parlamentarios saben que en el Senado al parecer no están los votos y por lo Claro, es muy tanto, complicado. como es año de elección, efectivamente los dos van a quedar, van a gloriar, van a tener votos, porque la ciudadanía y todo, pero tengamos en consideración que lo hacen y si es que lo llegan a votar, es porque van a tener la absoluta seguridad que en el Senado esto no va a pasar. Ahora, en Chile todo podría pasar, me da la impresión ahora, capaz que aquí calculen mal y cuidado que vaya a salir el tiro por la culata y resulta que en el Senado los votos que ya están negociados y comprometidos cambian a última hora, que ya ha pasado en algunas ocasiones. A mí me da la impresión que no va a pasar para esta acusación constitucional. Entonces, ¿Ya? personalmente, para mí este como un montaje político que creo que nos vienen, estamos en elecciones, es decir, están pasando muchas cosas en elecciones donde en general la teoría de la ciencia política lo primero que dice es que en año electoral no tomemos decisiones. Y resulta que los chilenos, dale con la de tomar una serie de decisiones institucionales. Cuidado, yo no digo, a ver, y vamos al asunto en sí. El asunto evidentemente es serio, que es raro que al día de hoy un personaje político que cae en esos problemas graves de probidad pública y de ética, ahora voy a apelar al negocio, ¿ah? Yo voy a apelar a la ética y la probidad pública, no sea sancionado por eso. Eso está claro. Ahora, ¿es necesario hacerlo ahora? ¿Lo podíamos hacer en abril del próximo año? Decir, a ver, Francia, por ejemplo, y se hablaba en las radios, aparte conocí, yo estudié allá, así que conozco bien el Sí. sistema y lo tuve que estudiar, los presidentes no pueden ser, entre comillas, enjuiciados de ninguna manera. Y lo recordamos bien porque yo vivía allá, de hecho, cuando toda la sociedad estaba esperando que Chirac dejara la presidencia para, para acusarlo por una serie de cosas. Al final él no dejó la presidencia, vino esta lucha con la extrema derecha que yo les hablaba y que en realidad volvió él a ganar porque, digamos, era el peor de los males, digamos. No es que los franceses lo quisieran como presidente, estaban esperando para enjuiciarlo, o sea, esa era la situación de Chirac. Y la sociedad francesa efectivamente reflexionó y dijo, bueno, el peor de los males, tenemos la extrema derecha y tenemos este caballero, bueno, nos vamos con este caballero. Y lo eligieron y entonces al final él nunca pasó y se hizo ese juicio. Pero lo que voy es que efectivamente, porque no tiene que ver con él, no es un asunto personal, tiene que ver con un asunto institucional. Yo debo proteger las instituciones de sí mismas. Entonces, si tenemos actores políticos que van a constantemente tomar mecanismos institucionales para erosionar la misma institucionalidad, vamos a tener problemas, es decir, vamos a generar una estabilidad política e institucional grave y las instituciones son necesarias para el desarrollo social, es decir, eso está en la base no solo de la ciencia política, sino también de la sociología, la antropología, la economía, es decir, necesitamos ciertas reglas para entendernos. Y si las comenzamos a erosionar constantemente, si no están, entonces, ¿qué hacemos? Se genera el caos, la incertidumbre, y eso a qué lleva, la evidencia hace muchos años nos dice que eso lleva a la violencia. Entonces, si queremos el contrario, tener acuerdos, desarrollar la sociedad chilena, arreglar toda esa, estamos en 18 de octubre, 2 años de un movimiento que nos puso frente, en la cara, todo lo que la sociedad chilena, todas esas deudas de la, entre comillas, política o todas las deudas del Estado con su sociedad, todas las deudas que el Estado chileno tiene con su sociedad. Bueno, para enfrentarlo necesitamos una cosa concreta que es una cierta estabilidad y también confianza y también cierta seguridad de que las cosas van a ir así y para Ujú. eso hay que disminuir esa incertidumbre porque la incertidumbre apunta a lo contrario, apunta a la tensión y apunta a la violencia y eso no es la solución. Entonces estamos Sí. efectivamente en una encrucijada
buscaba. Y a eso es lo que yo quiero apelar. No Mm, digo que no haya que hacer esta acusación constitucional ni nada. Yo digo que el momento a mí no me parece apropiado. claro. Además me parece que es un montaje. A mí me parece que esto es un montaje electoral, nada más. Y yo creo que si hubieran querido hacer algo serio, lo hacen el próximo año y de manera seria, porque aquí hay efectivamente elementos de probidad pública y de ética de un personaje político que está en el más rango, digamos, el rango más alto Sí. que un país entrega y que la República entrega, y que yo creo que sí tiene que enfrentarse a esto y responder, y la justicia será y dictará Ujú. no, su posición. Pero eso, a mí me tinca que lo que se está haciendo ahora es, hagamos este montaje y así salimos todos bien, incluido el personaje del Ya. cual estamos hablando. Sinceramente, yo soy bien, bien clara con el asunto, yo creo que ese es el panorama. Mm. Y es netamente político cuando esto también es algo social, porque aquí estamos hablando de un negocio que se fundó y se firmó, y alguien que se benefició, una familia, en base a todos los chilenos. Eso es lo que Bueno, está pasando en este caso. ujú. Bueno, Norma, René, todavía son temas que están en pleno desarrollo, lo que viene con la presidencial, lo que tiene que ver también con esta acusación constitucional, así que de seguro vamos a seguir teniendo en la palestra cada una de estas temáticas. No me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros en esta oportunidad nuevamente en Campus USACH. Chao, muchas gracias, que tengan una bella semana, que estén muy bien, René, Chao. Rodrigo. Buena semana Igualmente, para ustedes también. que estén muy bien, un abrazo grande. Y nosotros también empezamos ya a despedir el programa del día de hoy, agradeciendo como siempre la sintonía y que obviamente puedan estar nuevamente con nosotros en una nueva edición. Nos vamos con música de los fabulosos Cadillacs, Carnaval toda la vida. Hasta una próxima edición de Campus USACH.